noches de ópera, un libro de Vladimiro Rivas Iturralde, 30 años, 30 y tantos años de ensayos y reseñas, crónicas y apuestas y reflexiones en la colección Imágenes del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Es un libro realmente muy inquietante, muy sorprendente y que claro nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué sentido tiene publicar un libro con crónicas de ópera? ¿A quién le importa la ópera? Pero hay un enorme público de ópera, hay una gran tradición de ópera en México, hay grandes conocedores y sobre todo hay grandes cantantes mexicanos distribuidos por el mundo entero que en este momento deben estar seguramente ensayando o cantando en algún foro importante. México ha sido por antonomasia desde el siglo XIX un espacio fundamental para las grandes compañías de ópera y desde luego para los grandes cantantes. Así justamente nos lo consigna Vladimiro Rivas en su artículo sobre la Callas en México. María Callas pues es claro, yo creo que es la gran diva de la ópera, pues no de todos los tiempos, pero sí del siglo XX, ¿no? Y María Callas, nos cuenta Vladimiro Rivas, llegó por primera vez a México el domingo 14 de mayo de 1950. Presentó ese año 4 óperas: Norma de Bellini, Aida de Verdi, Tosca de Puccini y El Trovatore de Verdi. Y luego en 1951 vuelve a México y canta Aida, La Traviata de Verdi y Puritani de Bellini. Y en el 52 canta de nuevo La Traviata, Lucia de Lammermoor de Donizetti, Rigoletto de Verdi y Tosca de Puccini. 3 visitas que hace la María Callas a México, y para muchos que tuvieron el privilegio de verla, y sí nos falló Vladimiro Rivas Iturralde, que no pudo haber estado ahí en esas presentaciones de la María Callas en el Palacio de Bellas Artes, pero sí nos lo consigna, ¿no? Vladimiro Rivas, que la presencia de María Callas en México fue extraordinaria y fue desde luego el espacio, el ambiente propicio para su consolidación en el universo de la ópera. Pero les digo, es un libro bastante amplio y complejo. Miren ustedes, ¿no?, cómo yo lo he estado llenando de papelitos porque me ha fascinado. Yo reconozco que no soy un conocedor, no entiendo a fondo el lenguaje de la ópera. Sí, desde luego siento esa cosa de pronto, ¿no?, que toca lo sublime, ¿no?, en algunos momentos, en algunas óperas, como por ejemplo este momento, ¿no?, de las arias, por ejemplo en Y Luceva la Stella, en Tosca, por ejemplo, de Puccini, ¿no? Ya no digamos Carmen de Bizet, ¿no? Pero en fin, este libro está dividido en 2 partes: la primera parte de ensayos y artículos y la segunda parte de críticas y reseñas. En la primera parte vemos incluso este espíritu didáctico en donde a lo largo de varios artículos y ensayos nos va orientando, nos va ayudando a que entendamos, ¿no?, ese lenguaje de la ópera, y también incluso nos habla de sus predilecciones, de sus reflexiones sobre lo que es el mundo de la ópera a través de sus ejecutantes, los grandes cantantes. Tiene un capítulo muy bueno sobre donde reflexiona sobre las características de los cantantes mexicanos, da algunas hipótesis de por qué hay tan buenos y tantos tenores y sopranos nacidos en México,
que andan por todo el mundo. Quizá el ejemplo ahorita más claro pues sea el de Rolando Villazón, que además es igual, es un cantante que al mismo tiempo es histrión, hasta hace de payaso a veces, ¿no? Es un tipazo Rolando Villazón, con una voz extraordinaria, y desde luego Camarena, que Camarena es reconocido como el tenor entre los tenores, ¿no? Y por ahí incluso en una de sus reseñas de la ópera habla del debut en Bellas Artes de Eduardo Camarena, y justamente dice, le auguro un gran futuro a este tenor. Y sí, desde luego que junto con Araiza, con Fernando de la Mora, ¿no? Podemos decir, es que, y estoy diciendo tres, pero hay una cantidad enorme de tenores, y desde luego de sopranos mexicanas también, ¿no? Como Lilia Gorra, por decir un solo nombre. Ahora, claro, la gran duda es, ¿quién va a consultar este libro entonces? Como yo mencionaba al principio. Desde luego, la gente que se dedica a la ópera, este es un libro de consulta absolutamente necesaria. Pero también, como nos introduce al mundo de la ópera, a nosotros los legos, yo creo que es un libro que nos abre ese panorama. Fíjense, el mismo Vladimiro Rivas nos cuenta, dice, la música vocal, particularmente operística, me resultaba extraña en mi adolescencia. Llegué incluso a detestarla. Escuchar a una soprano cantando agudos y sobreagudos en escenas extremadamente dramáticas me resultaba una experiencia irritante. La frontera entre el canto y el grito era indistinguible. Sin embargo, claro, por su vocación musical, por su pasión melómana, que también lo va mostrando sobre todo en un primer artículo sobre su discomanía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo lleva necesariamente a ser un gran conocedor de la ópera. Y entonces, pues bueno, realmente, aparte de que está muy bien realizado, ¿no? Prácticamente no encontramos aunque sí por ahí algún acento que se brinca, pero no encontramos defectos, ¿no? En el diseño del libro, que es muy bonito, muy agradable, e incluso en un formato grande, ¿no? No es un formato pequeño, que permite una lectura más ágil, desde luego. Pero yo le pondría, pues, qué decir, dos grandes defectillos, ¿no? Uno, yo creo que habría valido la pena una introducción, quizá no del mismo Vladimiro, en que nos explicaran un poco históricamente de dónde viene la ópera y cuáles son sus características, aunque claro que Vladimiro Rivas poco a poco nos va soltando información, pero quizá habría valido la pena una introducción, y la otra, justamente con este sentido didáctico que tiene esta publicación, un glosario de los términos de la ópera y un índice onomástico para poder buscar, ¿no? Otro aspecto interesante que tiene el libro es que consigna grandes momentos de la ópera en México, ¿sí? Óperas de todo, ¿no? Desde El Postino, que seguramente la habrán visto ustedes en el cine, y en esta versión en la ópera, o como la versión mexicanista de La Flauta Mágica de Mozart, hasta, desde luego, la presentación de esa gran experiencia operística en México de Don Giovanni de Mozart en marzo del 2015, que fue realizada por la Ópera de Bellas Artes, pero con el barítono inglés Christopher Maltman, que es un barítono especializado en el personaje de Don Juan y que además es un actor extraordinario. Tanto el montaje de esta ópera, a cargo de Mauricio García Lozano en la puesta en escena, como en la interpretación de los ejecutantes, pues realmente hicieron que esta ópera
eh, pase a formar parte, ¿no?, de los clásicos momentos de la ópera en México. Y entonces, pues hombre, de veras, introdúzcanse al mundo de la ópera y pidámosle al profesor Vladimiro Rivas que vuelva otra vez con sus sesiones de ópera como en la ópera. Creo que era los martes a la 1 de la tarde en uno de los auditorios de la UAM Azcapotzalco. Por el momento es todo. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, Departamento de Humanidades, UAM Azcapotzalco. Hasta pronto.